Hablar de carencias y necesidades suele encender luces rojas en todos nosotros, pero lo que para algunos es una tremenda miseria, para otros en diferentes latitudes podría parecer insignificante en comparación. Tal vez ese sea el caso de las penurias en Islandia. No importa de qué manera caigas, lo importante es que te levantes de la bicicleta y sigas pedaleando. La salud mental y la depresión pueden suponer un problema bastante importante. Según un artículo del no muy lejano 2017 de Iceland Magazine, aproximadamente 1 de cada 10 islandeses experimenta sentimientos de depresión en algún momento de su vida. De hecho, en 2015, Islandia tenía la cuarta tasa más alta de Europa y la segunda más alta en síntomas de esta índole. Ver una ceremonia fúnebre y un cementerio a pocas calles del lugar es un recordatorio de lo corto de este viaje. En Islandia, entre el 2011 y el 2020, el mayor número de decesos fue por patologías del sistema circulatorio. En cuanto a la tasa de personas que interrumpen su existencia voluntariamente, es de 8.6 por cada 100.000 habitantes, un poco menor que la media mundial. Los hijos e hijas de Odín tienen una vida bastante longeva, mientras que un vikingo islandés vive 80.7 años, un mexicano, hijo de Quetzalcóatl, llega con suerte a los 74. Lo mismo sucede con el fortalecido sexo débil. Mientras una china poblana alcanza en promedio los 78 añitos, una valquiria vikinga islandesa llega casi a los 84 años. En 1996, el 95% de la población era 100% islandesa. La homogeneidad y la capacidad de gestión mucho más sencilla en un país pequeño resulta con frecuencia señalados como los factores detrás del éxito. Lo cierto es que como consecuencia de ese despegue, el mercado de trabajo islandés está necesitando mano de obra foránea, lo que resulta un canto de sirenas para inmigrantes de todas partes del mundo. Y aquí nace una paradoja. Por un lado, quieren y necesitan inmigrantes, y por el otro, existe un miedo visceral a perder su cultura ancestral. Existe un boom actual edilicio. Se está construyendo hotel tras hotel y la llegada hipermasiva de visitantes de alguna manera ayuda o confunde indirectamente a la aceptación de los extranjeros, aunque eso también está cambiando la fisonomía de la ciudad. El precio de los alquileres se dispara y satura las capacidades de la isla en muchos sentidos, factores que no todos los ven con buenos ojos.
Islandia tiene una tasa de pobreza baja en comparación con otros países, pero aún así existen algunas personas que viven en esta situación. En el 2019, el 9.3% de la población de Islandia estaba en riesgo de pobreza, lo que significa que 33.000 personas tenían ingresos por debajo del umbral. Los islandeses ganan en promedio $67.488 anuales, una cifra mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Has de saber que el costo de la vida en Islandia es muy alto. De hecho, se considera uno de los países más caros para los visitantes, cosa que pudimos comprobar casi de inmediato. En promedio, el costo de vida mensual para una persona ronda los $2.500 y para una familia de 4 miembros es de $5.500, aunque según nuestro parecer, estas cifras son por demás insuficientes. El precio de la vivienda en Reykjavik es mucho más alto que en cualquier otro lugar del país. Se dice que la isla está sufriendo una burbuja inmobiliaria, en parte debido al creciente número de turistas que visitan Islandia año con año. El alquiler supone el gasto más grande en el país. En la capital, un departamento de una habitación puede costar alrededor de $1.800 mensuales, mientras que fuera del centro puede rondar los $1.400. Un apartamento de 3 dormitorios en Reykjavik tiene un precio medio de $2.500 aproximadamente. The worst thing is probably the housing market for me, because I'm a young person. If you don't own property as a young person, you're kind of screwed. So you have to work a lot just to be able to afford like a small housing. La estética urbana en Reykjavik es bastante espartana. Casas y vías públicas se encuentran en perfecto estado. Pero como si se tratara de un elemento disonante, el grafiti urbano poco a poco se esparce por la ciudad. Si eres de aquellos que nacieron cansado, con alergia al trabajo y aficionado al ocio y los suspiros prolongados, seguramente esto será una buena noticia para ti. Islandia fue el canario en la mina, adoptando la semana laboral de 4 días. Entre el 2015 y el 2019, el país implementó un programa piloto en el que 2.500 empleados públicos redujeron su jornada laboral de 40 horas semanales a 35 o 36 horas. Las reacciones no se hicieron esperar y los sindicatos islandeses llegaron a acuerdos con las empresas para llevar este modelo a otros sectores. Hoy por hoy, el 86% de los trabajadores nacionales gozan de algún tipo de reducción en la semana laboral. Islandia es un país con un clima dramático.
fuerzas tectónicas que pueden provocar peligros naturales como tormentas, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, avalanchas y un sinfín de aventuras para cualquier película de cine catástrofe. Sobre todo, al salir de las ciudades, notarás una increíble ausencia de árboles. La degradación de la tierra es un problema ambiental bastante importante en la isla, debido a la tala de árboles, el pastoreo de ganado, el uso de la tierra y fenómenos naturales. Ten mucho cuidado donde pones el pie, porque hay cientos de manantiales termales que te pueden dejar como un pozole humano. Habitar fuera de la capital puede suponer un rudo aislamiento, incluso viviendo a pocos kilómetros de la misma. Una experiencia idónea para muy pocos, pero para este particular tema le dedicaremos un siguiente y próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, solamente regálanos un like. Y sobre todas las cosas, coméntanos qué te pareció esta faceta un tanto incómoda y desconocida de Islandia. Y si vienes a estas latitudes, pórtate bien, que te conozco. ¡Chao! La verdad que nos han tocado unos días excepcionales y esto en esta parte del mundo es mucho pedir. Gracias por llegar hasta aquí, así que si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro muy poquitos días en otro video. ¡Chao!